seda en el tapiz multicolor de nuestra España. Es decir, uno de los infinitos caminos posibles. Pero este, que es como un puente entre Castellón y Teruel, nos descubre a Val d'Uxó en la transición de la plana a la sierra. Val d'Uxó, en lengua de hoy Valle del Sol, con sus 28.000 habitantes, es la tercera ciudad castellonense, cabeza de no menos de 9 municipios. Reconstruida casi por completo después de 1939, su crecimiento en los últimos 30 años ha sido del 120%, lo que da idea de su vitalidad y de su ejemplar espíritu de trabajo. De su vertiginoso avance y disciplinado progreso, nadie mejor que el alcalde y jefe local del movimiento, don Eleuterio Abad Martín, puede hablarnos. Problemas que parecían insolubles hace 5 años antes han sido resueltos satisfactoriamente. Teníamos problemas como era de enseñanza, de viviendas, de urbanismo, de agricultura, y en turismo todavía no habíamos aparecido por ningún sitio. Podemos decir con orgullo que todos estos problemas, salvo un par de ellos, han sido resueltos a satisfacción. Pero no por eso hemos de dejar de insistir con algunos de ellos, como es, por ejemplo, el de la construcción de viviendas, que se ha de intensificar como hasta ahora lo hemos hecho. En escuelas, que tenemos el orgullo de decir que no hay ningún chico que no tenga sitio escolar, también hemos de tener muy en cuenta que en el aumento que se van sucediendo las matrículas, hasta ahora habrá que pensar en no parar de construir escuelas. En enseñanza media, que tenemos un instituto de capacidad para 300 alumnos y que actualmente lo ocupan 600, tenemos ya previsto en construcción uno de 1.200 plazas, lo cual hará que en los futuros podamos decir que no tendremos ningún problema. En agricultura hemos venido hasta ahora pasando de 1.700 anegadas que antiguamente teníamos transformadas de segado en regadío, hemos pasado a 20.000 anegadas. Los propósitos y los proyectos preparados actualmente para el futuro son de que se vayan transformando anualmente como mínimo unas 1.000 anegadas. Con el turismo, que es una de las piezas fundamentales de los ingresos y de ayuda a la política que sigue el Ministerio de Información y Turismo, hemos podido conseguir actualmente que nos visiten, partiendo del año 62, de 4.000 visitantes a 250.000 que esperamos completar este año. Los valduxenses, gracias a la labor social de la Hermandad de Labradores y de la Corporación Municipal, acceden a la propiedad de parcelas fácilmente amortizables. Se construyen casas que promueve el ayuntamiento, financia la caja de ahorros y adquieren los productores al increíble precio de 1.000 pesetas el metro cuadrado. Val d'Uxó, antiguo abastecedor de alpargatas para la región, fabrica hoy calzados que exporta a países de los 2 hemisferios. Conversamos con el apoderado de este complejo industrial, uno de los mayores de Europa. Don Silvestre Segarra Beltrán, ¿qué instalaciones componen la factoría? Esta fábrica está compuesta por una fábrica de goma, una fábrica de curtidos, las cuales son auxiliares de la fábrica de calzados. La primera transforma el caucho natural o sintético en goma y la segunda es el proceso de curtición por la cual las pieles en bruto se transforman en cuero para la fabricación del calzado. ¿Cuál es la capacidad de producción? Nosotros estamos produciendo unos 22.000 pares de calzados diarios. ¿A pleno rendimiento? Pues sí, estamos a plena producción. ¿Cuántos puestos de trabajo hay? Alrededor de 4.500. ¿Con abundancia de mano de obra especializada? En realidad la mano de obra especializada en nuestra industria ha sido creada por la misma fábrica, de manera es que normalmente suelen entrar de aprendices y van alcanzando las categorías correspondientes. 22.000 pares de zapatos diarios, más de 500.000 en un mes, cerca de 7 millones en un año
exigen el curtido y transformación de 2000 cueros cada jornada de trabajo. Cueros que llegan a Val d'Uxó de Australia, Argentina, Brasil, Colombia o Estados Unidos se distribuyen luego, transformados en calzados, por todo el mundo. En 1968 exportó esta fábrica 1.775.000 pares de zapatos. Una maravilla natural ensancha la fama de Val d'Uxó, la Gruta de San José. Sus alrededores ya son un reconocido atractivo turístico que ha de enriquecerse en breve con obras cuyo presupuesto asciende a los 57 millones de pesetas. Al estímulo de la incomparable gruta se unirá pronto una urbanización turística, instalaciones hoteleras y de camping, aparcadero y zona deportiva con piscina, gimnasio, bolera, pistas de tenis y baloncesto. La cueva de San José, por donde discurre un río subterráneo, era de antiguo conocida, pero las primeras exploraciones y el ensanchamiento de la boca del Forn permitieron alcanzar los 300 metros de profundidad y aún parecen quedar cavernas y galerías por descubrir. Navegable en su mayor parte, el río ofrece un maravilloso espectáculo al visitante. Cerca ya de los 100 metros de descenso se abre la Sala de los Murciélagos. Luego se estrangula el paso para descubrir el llamado Lago de Diana. El río ofrece después una oquedad seca a la izquierda y después de un meandro otra playa arenisca a la derecha. Tras una columna se oculta un falso cauce, pero hay que remontar las aguas por el paso de los sifones que accede al estanque azul. Luego cambia de dirección el curso del río hacia poniente. Nuevas maravillas se ofrecen a los ojos. Profundas galerías y grutas de estalactitas y estalagmitas, caprichosas formas naturales ocultas en el corazón de la montaña. Por fin, el lago del Diablo, el embudo y aún más adentro, el Arenal, amplia sala de más de 100 metros cuadrados. Hacia los 700 u 800 metros de profundidad, después de torcidos vericuetos, se hallan las cañadas, y quedan todavía para los espíritus aventureros más galerías por explorar. Las tierras de Val d'Uxó, que pertenecieron al ducado de Segorbe, nos llevan hasta la vieja sede episcopal.